Buen día, hermanos. Qué lindo que estar cantando a estas horas a Dios, ¿no? Damos la bienvenida a cualquier hermano que haya venido en esta mañana y que no sea de esta iglesia, sean bienvenidos. Este es el pueblo de Dios y todos aquellos que compartimos tener al Señor Jesucristo dentro de nuestro corazón son bienvenidos a esta reunión. Me gustaría siempre... Damos el tema principal y después tomamos la cena, pero hoy día lo vamos a hacer al revés. Es lindo cambiar un poquito, ¿no? A veces nos acostumbramos a repetir nombres que para nosotros no son muy comunes. Creo que hay nombres en la familia como papá y mamá que se repiten permanentemente, pero el valor que tiene el tener un papá y una mamá es increíble. Y yo hoy día quiero hacer una reflexión sobre la palabra salvación. La repetimos, la hemos cantado en el primer coro: salvados por su gracia, redimidos, rescatados, y esto es lo que significa salvación. Es decir, es aquella persona que está ante un riesgo de muerte espiritual estamos hablando, y de repente nos aparece nuestro Señor Jesucristo. Es aquella persona que está ante un peligro inminente, se está totalmente colapsando su vida, su corazón, su ser, y de repente una luz aparece y es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es lo importante, que la salvación es un milagro divino, no es nuestro, pertenece a nuestro Dios. Gracias, hermano. Pertenece a nuestro Dios, depende de Él. Él lo inició, no lo iniciamos nosotros, sino que el Señor quiso que nosotros fuéramos salvados y hoy día constituyamos este pueblo tan hermoso. Es la emancipación o independencia espiritual del hombre del dominio, del pecado, de la culpa, del miedo, que es lo que después vamos a ver, de la muerte espiritual eterna. Y para nosotros, los que somos creyentes, esto nos parece algo tan sencillo, pero qué difícil que es explicarlo y transmitirlo a aquellos que no tienen al Señor Jesucristo. Es un cambio que es físico, moral y espiritual. Y quiero tener dos reflexiones, una sobre el Antiguo Testamento y otra sobre el Nuevo Testamento. Hay muchas reflexiones, yo elegí dos, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento da que la salvación es para los huérfanos. Y esto está en Génesis 4:12, que le dice el Dios Jehová, Elohim, Yahvé, le dice a Caín: maldito serás y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa tierra se bebió su sangre, por eso serás vagabundo y que no tienes dónde vivir. Y este es un concepto sobre la salvación. Éramos huérfanos. Y ustedes saben lo que es ser huérfano, ¿no? Nadie puede sentir, ni vivir, ni experimentar lo que es que un niño haya perdido a su papá y haya perdido a su mamá. Por más que quizás tenga a su abuela que lo críe, pero el ser huérfanos. Y este es un concepto de la salvación. Nosotros éramos huérfanos, habíamos sido desechados por parte de Dios. Habíamos sido destituidos de su presencia, del huerto de Edén. Habíamos sido alejados de Él. Vivíamos vagando como Caín con una señal en su frente para que no lo mataran. Y Dios nos rescató, nos dio una casa, nos dio un hogar. Éramos pobres, éramos impotentes y nos apareció un papá y una mamá que es nuestro Dios. Entonces, hermanos, cuando hoy día participemos de estos símbolos, pensemos
lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Desde el Génesis, el capítulo 4, éramos huérfanos, hasta el Isaías 53. Varón despreciado, angustiado, despreciado por los hombres, pero Él se sacrificó por nosotros, nos dio una vida eterna. Acá aparece en Isaías 53 el concepto ya establecido de un Salvador tan grande como el que tenemos. Pero pasamos al Nuevo Testamento. Él es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él viene a salvarnos. Y desde el principio del Nuevo Testamento encontramos a Simeón, que él puede expresar cuando es llevado el niño Jesús al templo: mis ojos hoy han visto tu salvación. Y Jesús nos sanó, y Jesús nos dio vista, y Jesús nos levantó cuando éramos paralíticos, y Jesús sanó nuestras heridas cuando éramos unos leprosos. Jesús cambió nuestra vida. Juan expresa que para la salvación debe haber un nuevo nacimiento. Jesús le expresa en Juan que para haber salvación debe haber un nuevo nacimiento. Y le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo piensa: ¿cómo me voy a meter yo en el vientre de mi madre de nuevo? Pero no, esto es una salvación que parte de una necesidad espiritual. ¿Y cuán necesitado cada día estamos en este mundo de nuestro Dios? Y Pablo reafirma el concepto de la salvación, que es gratuita y que es por gracia, no es por obra. Nosotros no podemos hacer nada que valga ante la presencia de Dios. Nuestras obras, dice Dios, que son como trapo de inmundicia ante su presencia. Él es el que nos da la salvación, opera a través del Espíritu Santo, cambiando nuestra vida y dándonos un nuevo nacimiento. Qué grande que es nuestro Dios, ¿no? Dios nos ha salvado y por eso hoy día podemos participar de estos símbolos tan hermosos. Ahora quiero que pensemos en 4 aspectos de la salvación. La salvación es de Dios y hoy la estamos disfrutando, hermanos. Si hoy nos podemos sentar en esta iglesia, en esta comunidad viva, en este ser vivo que es el cuerpo de Cristo, es porque es de Dios. Y dice Romanos 8:1, por lo tanto, lo que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. Ahora, para estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Qué bendición que nos da Dios, ¿no? Nos ha unido a Jesucristo. Y cuando pases los címbalos, di, hermano, gracias, Señor, porque yo estoy pegado, estoy unido, estoy en una sola unidad contigo. Y por eso te puedo recordar en esta mañana y glorificarte y alabarte por todo lo que he recibido de ti. Las salvaciones de Dios es una gran salvación, y eso lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 3, dice: con más razón seremos castigados si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, porque el Señor mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después los que le oyeron ese mensaje demostraron que era verdad. Hermanos, no estamos equivocados, estamos en el camino justo, en el camino de la verdad. El mundo es todo mentira, el mundo es todo falacia. La única verdad es la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Pero Judas, en su versículo 3, dice: es común
a todo su pueblo en nosotros. Es decir, no existe distinción. Yo y ustedes somos una misma cosa. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que nos ha sido dado. Ahora les escribo para que luchen y defiendan la enseñanza que Dios le ha dado a su pueblo elegido. Y vuelve a repetir, su pueblo elegido. Somos el linaje de Dios, pueblo escogido, nación santa, para glorificar y ensalzar su bendito nombre, para postrarnos espiritualmente ante su presencia y decirle: Señor, gracias, gracias por esta salvación tan preciosa que has hecho en mi vida. Pero la salvación no solamente nos da todas estas bendiciones, sino que nos da una eterna salvación. Y también en Hebreos 5:9 dice: así que una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador y da vida eterna a todos los que le obedecen. Y hermanos, en esta mañana estamos para esto, para recordar, para obedecer el mandato del Señor Jesucristo: haced memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que yo venga. Yo ya hablaba con Daniel Aranda y me dice: ay, Juan Carlos, cada día estamos más cerca de ese día. Y es una verdad, vivimos en un mundo tan trastocado, en un mundo tan destruido por el pecado, en un mundo tan esclavizado por Satanás, en un mundo de destrucción tan grande, que nosotros somos verdaderamente bendecidos porque tenemos una proyección de una vida eterna. Entonces, hermanos, vamos a participar de estos símbolos tan preciosos. Primero vamos a orar por el pan, después vamos a orar por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. No son fáciles desarmar esto. Ahí está. Oramos por el pan. Gracias a nuestro Señor, porque este pan nos recuerda que tú tuviste que entregar tu vida por cada uno de nosotros. Señor, para que hoy día yo tenga vida eterna, tú moriste en la cruz. Tú tuviste que sufrir todas las inclemencias sobre tu cuerpo por amor a nosotros. Señor, te queremos dar la gloria porque nos salvaste, porque nos hiciste un hijo tuyo, Señor, porque nos has dado una salvación tan grande que muchas veces, Señor, la pronunciamos, pero no lo sentimos en profundidad en nuestro corazón, Señor. Señor, tú moriste en la cruz por nosotros. Tu cuerpo tuvo que ser partido, molido por nuestros pecados, Señor. Que al participar de él, Señor, te demos toda la gloria y la honra que solo tú te mereces. En el nombre de tu Hijo que hizo la obra, nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos. Amén y amén. Padre, queremos también recordarte en lo que tuviste que derramar en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tu bendita sangre, Señor. Sangre que nos limpia todos nuestros pecados. Sangre que nos purifica para poder hoy día entrar en el lugar santísimo. Para poder hoy día presentar, Señor, todas nuestras ofrendas a ti. Ofrendas de labios agradecidos que te glorifican, que te alaban. Oh Padre,
cuánto te costó darnos una salvación. Tu Hijo tuvo que morir en la cruz por nosotros. Señor, que en esta mañana valoricemos la sangre bendita tuya. Que no la tomemos como un símbolo que estamos acostumbrados a venir y hacerlo, Señor. Que en nuestro corazón, Señor, pensemos que te costó tu vida, Señor, para darnos una vida eterna, Padre. Gracias por este símbolo tan precioso. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Hoy día, y después de orar durante mucho tiempo, me vino a la mente esta palabra que vamos a tener acá, que nos representa lo que vivimos actualmente, hermanos. Vivimos en un mundo lleno de miedo. ¿Estamos? Y acá vemos una persona arrodillada con nubes sobre su cerebro, sobre su cabeza. Se habla de que es una de las pandemias más importantes del ser humano. Y esto es una verdad en nuestra vida y en nuestra sociedad, en nuestra Argentina. Si pensamos por qué hacemos el culto central en la mañana, lo hacemos porque pensamos en muchos de aquellos que son de la tercera edad, que tienen que llegar a su casa, que no saben si se van a encontrar con su casa vacía, si no van a encontrar que alguien lo está esperando para sorprenderlo y arrebatarle todas las cosas que tenemos. Tenemos miedo al salir a nuestra puerta de nuestra casa porque no sabemos si alguien nos va a asaltar. Tenemos miedo, y esto lo veo en la docencia universitaria, de la cantidad de alumnas que son asaltadas en una parada de ómnibus. Ya la gente no lleva nada en su poder, ni plata, ni relojes, ni oro. Porque vivimos en una sociedad donde el miedo se ha establecido. Tenemos miedo cuando salimos de vacaciones que nos entren ladrones. Ponemos alarma, ponemos filmadoras que lo captamos a través de nuestros celulares. Vivimos totalmente presionados por una sociedad que nos condiciona miedo, miedo y miedo. Si tenemos un negocio, tenemos miedo que nos entren y nos asalten. Hermanos, hoy quisiera que aprendiésemos algo a confiar en nuestro Señor Jesucristo. El miedo es parte de la defensa que tiene el ser humano. Y lo vamos a basar en estos textos que dice la Biblia en Mateo 6, 25 al 34, Mateo 25 del 14 al 30, y vamos a empezar meditando sobre Proverbio 29, 25. Dice así Proverbio 29, 25. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad.
Hermano, ¿entienden esta expresión? El miedo nadie nos lo va a poder quitar. Pero tenemos a un Señor que es milagroso, a un Señor que es poderoso. Dice la otra expresión, el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esto lo dice la Reina Valera. Es quizás un texto más conocido por nosotros. El temor del hombre pone lazos, bloquea la mente, bloquea nuestros movimientos motores, nos paraliza. A veces hace perder hasta la conciencia. Pero el Señor nos dice que el que confía en Jehová va a ser exaltado, va a ser protegido. El Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y hermanos, a diario en nuestro correr, en nuestra vida, vemos los milagros por parte de Dios. No vemos nuestros ángeles, pero hay ángeles que nos protegen, como protegió a la nietita de Samuel Ortiz. ¿No es así, hermano? A la nieta de Samuel Ortiz. La nieta. Nieto. Bueno, perdonen, no es ideología de género. Después leemos en otro pasaje, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermanos, vivimos turbados por el futuro. Vivimos turbados por lo que nos puede pasar. Estamos arriesgando permanentemente nuestras vidas. Pero tenemos a un Dios poderoso, a un Dios majestuoso, a un Dios que nos socorre en todo momento. Definimos el miedo, es el espanto, es el espanto, el temor, el terror. La palabra traducida en la Biblia es phobos, que significa huida, o fobia, que es más conocido en la lengua española, o fobeo, que significa temor. Es la perturbación angustiosa del ánimo ante un peligro real, imaginario, presente o futuro. Un peligro real, pero es un sistema de defensa, porque si nos caemos en un precipicio, tratamos de agarrarnos de una roca y a pesar de que quizá existan 1000 metros o 2000 metros, nos defiende de no poder perder la vida. Pero también el miedo es el temor que algo suceda, contrario a lo que uno desea. Y hoy día en el mundo que vivimos, hay pueblos, hay naciones de miedo. Y si no, pregunten a los humanos. Si no, pregunten a los inmigrantes que hay en Turquía, en Irak, en Irán, en Afganistán. Pregunten a los mexicanos que van queriendo huir de México a Estados Unidos. Si esas personas que cruzan parte del Atlántico no tienen miedo. Y fíjense, hoy día tenemos miedo a esto que son las bombas atómicas. Y el mundo se está preparando y las potencias mundiales están mostrando que ellos son dueños de bombas atómicas. Y me acuerdo siempre de esta foto de estos niños que corren en el Vietnam cuando Estados Unidos bombardeó con napalm, que incendiaba todo lo que era la selva, y cómo estos niños tienen lo que se denominó por parte del periodista el rostro del miedo. Vivimos en un mundo que está bombardeado permanentemente
por el miedo. Ahora, ¿cómo clasificamos los miedos? Hay muchas clasificaciones, pero la más fácil de entender es la clasificación a través de las edades. Los niños, la soledad les da miedo, la oscuridad les da miedo. ¿Se acuerdan? El cuco. No sé si ya se utilizará, la verdad. No sé si ya se utilizará. Yo creo que estoy hablando de otra época, ¿no? Pero sí de los monstruos. Y cuando ven en la televisión un monstruo, en la noche, ¿qué es lo que les sucede? Se van a dormir con el papá y la mamá. ¿Y por qué es eso? Porque tienen miedo. En nuestra época le teníamos miedo a los gitanos, hoy día no le tenemos más miedo. En San Juan decía, ahí vienen las gitanas, roban los niños, se los llevan. Y la abuela mía me gritaba, métete adentro, Carlito, métete adentro, porque vienen los gitanos. Y así era, y lo hemos pasado y lo hemos vivido. El viejo de la bolsa, no sé de dónde salió eso. Yo nunca lo vi al viejo de la bolsa. Pero los niños, si uno le dice, ahí viene el viejo de la bolsa, métanse adentro, ahí nomás van y se meten adentro. ¿Y qué es lo que es eso? Es el miedo. En la adolescencia empiezan los problemas de la relación, ¿no? Y empiezan las crisis hormonales, las hormonas empiezan a producir sus efectos, la mujer y el hombre empiezan a desarrollarse y empieza a tener los instintos sexuales y todo va creando un estado de miedo y el adolescente empieza a compararse, ay, yo soy muy flaquita, ay, yo soy muy gordita, y empiezan estas enfermedades como la bulimia, la anorexia y lo más terrible, el bullying. Y el bullying no solamente es para los gorditos, también es para los petizos, para los enanos, también es para los down, también es para los flaquitos. El miedo de acuerdo a las edades. Pero pasamos a los jóvenes. ¿Y los jóvenes cómo manifiestan el miedo? Rechazos a la autoridad. Hoy día los policías no pueden ni siquiera disparar. Disparan, matan a un ladrón, el ladrón queda suelto y el policía va en la encana. Así que hasta las autoridades no pueden ejercer lo que la justicia que deberían ejercer por el miedo. En los jóvenes la falta de la confianza, la frustración en el trabajo, la falla en la educación, en la carrera y la Margarita si me quiere o no me quiere, si gusta de mí o no gusta de mí. Pero luego llegamos a la tercera edad, donde acá sí tenemos miedo a las enfermedades, a la diabetes, a la hipertensión y todo lo que es la constitución del miedo nos puede llevar a enfermedades como es el infarto. Claro, no es el miedo cuando Argentina hizo uno de los goles en el Mundial. Algunos se infartaron. Pero eso era un miedo de alegría. ¿Estamos? Pero vivimos en una sociedad donde también cuando llegamos a la tercera edad, ¿a qué miedo le tenemos? Y al cementerio. Y a pesar de que decimos, yo soy del Señor Jesucristo, yo tengo al Señor Jesucristo dentro de mi corazón, cuando la muerte se nos acerca, tenemos que razonar muchas veces si verdaderamente somos creyentes, hermanos. Ahora, hay otras causas. Una de esas causas es la crisis existencial. La crisis existencial que se presenta, los jóvenes, por ejemplo, nunca piensan que se van a morir. Y uno lo ve en el consultorio.
y uno les hace el diagnóstico a los 20 años de cáncer de mama o cualquier cáncer, hoy entre los 20 y los 25 años es muy común el cáncer de cuello uterino por el BPH o por la infección del virus, y sabemos que esa chica se va a morir, pero sin embargo la fuerza que tiene no lo expresa de esa manera. Pero la muerte siempre nos está rodeando. Tenemos miedo a la separación, tenemos miedo al más allá. Y luego están las crisis de las fobias. Hay personas que piensan que las acechan permanentemente. Hay personas que viven solas y piensan que alguien se metió y les tocó la cuchara o le sacó, le movió el televisor o cocinó algo en la cocina y nadie lo hizo. Sin embargo, ella o él están convencidos de que alguien lo hizo. Y esas son fobias, es el miedo patológico. La de las arañas se llama aracnofobia. Las situaciones sociales es la fobia social que existe hoy en el momento actual. El volar, la aviatofobia, los espacios abiertos, la agarofobia, los espacios lindados, la claustrofobia, que se sienten que están dentro de un lugar encerrado como es un ascensor y que le falta la respiración, el aire, y empiezan a hacer taquicardia y pánico. Sobre el cáncer, la cancerofobia, sobre la altura, la acrofobia, sobre el miedo al trueno, la astrofobia. Y les digo que yo tenía miedo. Allá en San Juan los truenos, cuando se disparan, hacen choques sobre las cordilleras. Entonces retumban de una manera tal que produce honestamente mucho miedo. Yo era muy miedoso. Pero falta un miedo que aquí no puse. Y es la suegrofobia. Y hay algunos de los que están acá que le tienen bastante miedo a la suegra. No la quise anotar, pero la suegrofobia es un miedo bastante sensible. Y está el miedo a la inseguridad, que es lo que desarrollamos anteriormente. Hay miedos normales que a veces nos inhabilitan, pero hay miedos que enferman, como los celos, y esto se ve en los matrimonios. Hay matrimonios que se destruyen honestamente porque crean un fantasma, una fábula en la mente que hacen de una desconfianza tal a su pareja que los lleva y lo termina separando en el divorcio. Miedos que enferman como los celos. Y se está estudiando actualmente que parecería ser que las personas que tienen la fobia tienen una alteración en el ADN, en los cromosomas, que los predispone a tener esos miedos y que a veces se manifiestan con enfermedades autoinmunitarias, como la artritis, el lupus, la trombocitopenia, las alergias, etcétera, etcétera. Hay factores de protección, hermanos, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Primero, la familia, porque el aprendizaje en la niñez hasta los 10 años es lo que da la seguridad al ser humano. ¿Lo escuchan bien? Las escuelas de psiquiatría y de psicología dicen que hasta los 10 años es cuando uno forma la personalidad que la vamos a tener durante toda nuestra vida. Y si la familia no está bien constituida, vamos a tener todos los problemas. La iglesia como comunidad es un factor de protección. El hecho de tener una escuela de la familia, el hecho de tener clases para hombres, para mujeres, para preadolescentes, para adolescentes, para jóvenes, para la tercera edad, nos protege porque podemos comunicarnos con nuestros hermanos y podemos expresar a él los miedos que tenemos
E indudablemente un creyente maduro va a saber aconsejar a un hombre y una mujer que tiene miedo. La seguridad, el entorno, indudablemente, y a veces es necesario por parte de los médicos de dar medicación ante el miedo. Y esto es lo que yo quería representar. Qué importante, hermanos, que es cuando un pastor o cuando un hermano toma las manos de otro hermano y le dice: hermano, yo acá estoy, no tengas miedo, enfrenta este problema, porque yo voy a estar orando por ti, yo te voy a estar sujetando tus brazos, como lo hizo Josué y Caleb sobre Moisés. ¿Cuál es el origen? Tiene una base que es la ansiedad, que es un sentimiento de inseguridad ante un peligro futuro interior no definido, que es parte normal del desarrollo del ser humano. La preocupación son partes del movimiento de la vida. Lo patológico o enfermedad es la preocupación nociva que lleva a generar enfermedades físicas, mentales, infarto, cáncer, hipertensión. Y si ustedes me preguntan cuál es el factor más importante para desarrollar el cáncer, cada vez estoy más convencido que es la parte psicológica del ser humano, sobre todo el estrés y las sociedades que son estresantes. Y vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así, esta es la NBB, la nueva versión bíblica, o también parecida a la del lenguaje actual. Dice Mateo 6:25, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en granero, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Versículo 31, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, de los que no son creyentes, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Qué claro que es la palabra de Dios. ¿Podemos agregar 1 centímetro a nuestro cuerpo? Algunos me van a decir, sí, Doc. Messi era así de peticito, fíjense en lo que hoy es Messi. Claro, le pusieron somatotrofina, que es la hormona de crecimiento, pero llegó a una cierta estatura. No se transformó en un jugador de básquetbol. Jesús no anduvo más de 1500 kilómetros, fíjense, y siempre fue acompañado por sus discípulos. Y él notó que a pesar de que era el Señor Jesucristo y estaba permanentemente con sus discípulos tenían miedo. Entonces, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Ahora analicemos algunas de las partes de estos versículos, que es la aplicación que hoy día quiero que se lleven a sus casas. El hombre siempre quiere mirar al futuro. Y fíjense, ¿qué voy a tener? ¿Qué carrera elegir? ¿Qué pareja me tocará? ¿Con qué me mantendré? Y el Señor nos dice, ¿por qué se preocupan ustedes? Si yo cuido hasta los pájaros, hasta los gorriones de la puerta de la iglesia, hasta las palomas en una plaza. Si yo los cuido, si yo los atesoro, los abrazo, ¿por qué tienen que tener miedo?
Entonces, la visión está equivocada. Ejemplo, y esto es una realidad. Hermano, uno puede tener un balde para hacer cemento con arena y agua y hacer cemento, pero podemos quedarnos ahí. Y ese cemento que va a terminar endureciéndose. Pero si hacemos otro balde y otro balde, podremos construir una pared y también podremos terminar construyendo un castillo. Y esto solamente se puede hacer si tenemos al Señor Jesús. Por eso es que decimos, si Dios es con nosotros, ¿quién será en contra de nosotros? Hermanos, no se queden con un balde, con arena, con cemento y con agua, sino construyan verdaderamente una casa donde se sienta protegido por su Señor. Versículo 26. El hombre siempre quiere mirar el futuro. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el versículo 26? ¿No vale más que las aves? Entender el valor que cada uno de nosotros tiene. No debemos tener una mirada chiquita, debemos recurrir a Dios. A veces nos tratamos como un trapo, es decir, siento que no valgo nada y para Dios somos, ¿qué es lo que dice Salmo 17:8? Yo le he traducido ahí más fácil. La retina de los ojos de Dios. La retina de los ojos de Dios. Hermano, el mundo nos puede provocar miedo, pero no se olviden nunca que ustedes son la retina de nuestro Dios. ¿Y qué pasa cuando se pierde las retinas? Se produce la ceguera. Entonces no seamos ciegos espirituales, no seamos creyentes ciegos espirituales. Resolvamos nuestros miedos, resolvamos nuestro matrimonio, resolvamos nuestra familia, nuestros problemas, no teniendo miedo, sino teniendo a un Señor todopoderoso. Versículo 27. Por mucho que te preocupes, ¿quién podrá añadir 1 centímetro a tu estatura? Ahora fíjense en que hay 3 tipos de miedo. Está el miedo real. Supongamos a alguien que está navegando, bueno, vamos a decir en un jet. Yo no tengo ni una lancha, ni nada. Entonces, estoy navegando y que un rayo partió el mástil del barco. Y eso es una realidad. Si yo navego en el mar, un rayo me puede partir el mástil. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la mente del ser humano? Que hacemos esto. Empezamos en las posibilidades. Estoy navegando, hay tormenta, posiblemente un rayo me pasa el mástil. O me puede pasar esto que es lo predictivo, sobre un acontecimiento predictivo. Si salgo a navegar, puede haber tormenta y quizás un rayo me parta el mástil. ¿Cuál es lo que desencadena el miedo en el ser humano? El posible y el predictivo. Pero el Señor nos dice, vivamos el hoy. Vivamos el hoy. El mañana tendrá su propio afán y el futuro cuanto más. Pero vivamos prendidos de la mano de Dios, sujetos a Él, leyendo su palabra, teniendo al Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Y no pensemos en este miedo posible o predictivo. Si no, no podemos vivir, no podemos salir ni siquiera a nuestra calle. Porque decimos, bueno, voy a ir a la iglesia, me van a asaltar. Confiemos en un Dios poderoso. Entonces, esto es adelantarse a lo que puede suceder. Los discípulos, fíjense en qué les pasaba a los discípulos. Se peleaban junto con la madre. ¿Quién iba a estar al lado derecho o izquierdo del Señor Jesucristo? ¿Cuándo? En el reino de los cielos. Y a veces nos pasa esto, hermano. Estamos pensando en el mañana. Y mañana podré pagar los impuestos. Y mañana podré hacer esto. Y mañana...
el mañana ponlo en la mano de tu Señor y Él hará. Ya estamos terminando. Versículo 33. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que estamos mirando acá? La tumba vacía, la roca desplazada. El Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por ti. Siendo clavado, derramando su sangre por ti, hermano. Entonces, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Tu familia, tu carrera, tus hijos, tus propiedades? ¿O servir a Dios? ¿O servir al reino de Dios? Y hermano, si piensas en estas prioridades, en que tenemos un Dios que no quedó en una tumba, en un Dios que resucitó, que se levantó de los muertos, que triunfó, que venció a la muerte, en un Dios que tuvo que dar su vida, dejemos de tener miedo y pensemos más en el reino de Dios. Sirvamos postrados de rodillas ante la presencia de Dios y digamos: Señor, saca mis miedos, saca mis temores. Yo te quiero, Señor, quiero servirte, quiero entregar mi vida a ti. Entonces, no nos olvidemos del reino de Dios. ¿Cuál es el aprendizaje? Y ya termino porque ya me está mirando Pupi apurado. El miedo es natural en el humano, es parte de nuestra estructura psicológica. Dios nos creó así. Ahora, como ser creado, no le puedo discutir a Dios. El pecado en el creyente, fíjense, causa miedo. Entonces, hoy analízate, hermano. ¿No habrá pecados ocultos en tu vida? ¿No habrá en tu mente cosas que no has declarado a Dios? ¿No habrás tenido algún desliz en tu vida y no lo has confesado? Adán y Eva, Génesis 3:10. Oí tu voz en el huerto y ¿qué? Dijo, tuve miedo. Y es la primera vez que aparece miedo en la Biblia. El miedo quita el talento y los dones dados por el Espíritu Santo. Mateo 24:25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Se acuerdan? Aquellos siervos que se le entregó 5 talentos y produjo 10 talentos, al otro se le entregó 2 talentos y produjo 4, y hubo uno que hizo, lo enterró en la tierra. Y esto es lo que hacemos muchas veces los creyentes, enterramos nuestros talentos en la tierra. Y el Señor nos dice, el reino de los cielos es de los valientes y ellos lo arrebatan. Mateo 11:12. El reino de los cielos se hace fuerza y ¿quién? Los valientes son los que arrebatan. Por lo tanto, hermanos, teniendo un Dios tan poderoso, ¿por qué tenemos que vivir con miedo en nuestra vida? Y quédense con estos 3 textos. Anótenlo, hermano, porque esto es la conclusión de lo que es el miedo. ¿Qué es lo que vemos acá? Un cristiano con su Biblia. ¿Qué vemos detrás del cristiano? Un ángel protegiéndolo con su espada. Y no es la espada flamígera que dejó el Señor en el huerto de Edén. Es la espada de protección. Pero ¿qué tenemos acá? Miren los ojitos brillantes y los dientes del león rugiente que anda permanente a nuestro alrededor tratándonos de devorarnos. Entonces Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa, hermanos. Salmo 23:4 dice, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tu Señor estás conmigo.
Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Y Josué 1:9, yo soy quien le mando que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Acá, afuera, en tu casa, en tu trabajo, en donde estés, el Señor siempre estará contigo. Amén, hermanos. Recuerden, es hermoso tomarse de las manos, ¿no? Tener una célula de estudio. Es hermoso estudiar la palabra de Dios. Es hermoso orar a nuestro Dios. Y es hermoso criar a nuestros hijos con un papá y una mamá que son siervos de Dios. Que Dios los bendiga.